Capítulo 18. En el capítulo 18 del libro de Lucas vamos a tener la lección para el día de hoy. Entonces vamos a poner la pantalla con nuestra lección. Ok. Lucas capítulo 18. Vamos entonces a nuestra lección que la tenemos acá en el libro de Lucas. Siempre damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan, hermanitos queridos de Perú, de Uruguay, y bueno, y todos mis hermanos de Ecuador que siempre están en nuestros corazones y oraciones. Eh, Hoy vamos a hablar de este tema, una muy buena enseñanza de Jesús que nos aconseja a no abandonar la oración. El enemigo de nuestras almas, Satanás, siempre busca la forma de que nosotros fracasemos y que no sigamos adelante. Y él roba las muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. La oración es una de las fórmulas más efectivas que Dios nos ha dado, porque a través de la oración nosotros hablamos con Él. Él quiere oír nuestras voces. Él quiere oírnos a nosotros y conocer nuestra voz cuando le clamamos. En la parábola que el Señor enseña acá en el capítulo 18 del libro de Lucas, tenemos una importante lección de orar siempre y no desmayar. Dice Lucas 18:1, también les refirió una parábola, que los hombres siempre deben de orar y no desmayar. Lucas 18:1. Dice nuestro texto del 1 al 8 de Lucas. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. También había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo quiere que observemos el contraste entre el juez injusto y Dios, como también la semejanza entre la viuda indefensa y los muchos siervos de Dios que son afligidos en este mundo y ruegan y oran y dependen de Él. Fíjese que estas dos semejanzas las tenemos en esta parábola. Como esta viuda fue personalmente delante del juez con sus súplicas, así también los cristianos deben acudir a Dios en oración por medio de nuestro gran mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, para obtener ayuda. Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está esta ventana del cielo abierta que se llama oración, en la cual nosotros podemos dirigirnos a Dios para desbloquear todas las bendiciones que están dirigidas a los que creen en Dios y a los que aman a Dios. La oración es fundamental
en nuestras vidas. Y es lo que Jesús enfatizará en esta lección. Este juez, como oficial público, era injusto. Y fíjese que no temía a Dios ni tenía compasión de sus semejantes, pero aún así, él concedió la petición de la viuda a causa de su persistencia. Dice que esa es una muy buena palabra, persistir. ¿Qué dice Jesús? Entonces, cuanto más nuestro Dios justo y misericordioso escuchará las peticiones de los elegidos. En Mateo 7:11 leemos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La vida del cristiano tiene que ser o tiene que estar inspirada en estas revelaciones divinas. Tenemos un Dios del cielo que nos ama, que anhela escucharlo. Y no debemos de desmayar. Y Jesús dice, cuánto más, si ustedes son hombres injustos y malos, pero dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Muchas veces se cansan los hermanos de orar, lo dan por caso perdido, pero Jesús nos enseñará en esta parábola a insistir, a confiar. Entonces, la orden es, no renuncie a orar. Jesús conoce nuestras debilidades y tendencias. También conoce nuestras fortalezas y éxitos. Jesús nos advierte acerca de momentos en los que desmayamos. Por tal razón, los cristianos deben orar siempre y no desmayar. Dice la parábola, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No renuncia a orar porque Dios escucha. Tenemos ahí en el cielo, sobre las nubes, allá donde nuestra vista no alcanza a mirar, un Dios amoroso y poderoso en obra. Jesús cuenta esta parábola para ilustrar este principio. Fíjese y cuenta esta historia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dentro de sí dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjese que a menudo nuestro ánimo o nuestro desánimo proviene de un sentimiento inadecuado en nuestras oraciones. Decimos, Dios no me ha ayudado. Ni siquiera estoy seguro que mis oraciones traspasen el techo de mi casa. Y nos sentamos y cruzamos de brazos y damos el caso por perdido, creyendo que Dios ignora nuestras súplicas, creyendo que Dios no nos quiere oír. Pero no olvide nunca que Dios escucha nuestras oraciones y esta parábola está enfatizada en eso. No renuncia a orar porque Dios oye nuestras oraciones. Pedro, tomando un salmo, nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nuestro Dios no es un Dios de imaginación, es un Dios vivo, poderoso, justo, que nos ama profundamente y que oye nuestras oraciones. No hay duda que
este juez escuchó la petición de la viuda. El texto dice simplemente, no quiso por algún tiempo hacer lo que la viuda le pedía, que era justicia. Además, cuando Jesús aplica esta parábola a nuestras oraciones a Dios, Él pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche a Él, aunque Él tardará en responderles? Si este juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres, se sintió persuadido por la persistencia de esta mujer y tomó una resolución de ayudarla. Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Dios, que es justo, oirá las oraciones de su gente, de su pueblo, de sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque se tardará en responderle, pero sí lo hará, no abandone, ya verá usted. Nuestra parábola dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que finalmente hace al juez justo actuar? El versículo 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La persistencia de esta viuda pudo lograr lo que deseaba, la constancia en la oración, y esa es la enseñanza de Jesús. Por alguna razón, a veces el Señor tarda a responder nuestras oraciones, pero Él no las olvida. No ha dejado de oírlas, sino que por alguna razón Él se tardará un poco en responderla. Fíjese, puede decirse lo mismo de nuestras oraciones. En este caso, la viuda, que sabía que este juez era injusto, pero su persistencia. Dios siempre oye las oraciones y las peticiones de sus hijos. Aunque podemos pensar que Dios se haya olvidado de nosotros cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato ni en forma en que nos gustaría a nosotros, nunca debemos perder el ánimo, porque nuestro Dios sí la escucha. Jesús contó una parábola, dice otra versión, para enseñarles que debían de orar siempre sin desanimarse. La parábola está diseñada para eso. Tiene usted una petición, se está demorando más de lo que usted piensa, Dios. Eso no quiere decir que se haya olvidado y que no la ha escuchado. Jesús está dando esta parábola para que insistamos en la oración. Fíjese que la insistencia hizo a esta mujer más poderosa e influyente que el más grande de los hombres de aquella ciudad, a los cuales el juez injusto no tenía en cuenta, él los ignoraba, no los consideraba para nada porque no temía a Dios ni tampoco temía a los hombres. Pero esta mujer con su persistencia, la persistencia era la única arma de esta mujer y la usó sin desmayar todos los días. Iba a la oficina de este juez para decirle, hazme justicia de mi adversario. ¿Hasta cuándo persistió ella? Hasta lograr su propósito, hasta que el hombre tomó una resolución. Fíjese, la persistencia, y es lo que Jesús está enseñando también con nosotros. Orar sin desmayar, orar sin cesar. Por favor, comprenda que Jesús no está diciendo que nosotros le podamos dar la lata para que nos dé lo que nuestros corazones desean y que estemos ahí repitiendo y repitiendo. Más bien, cuando realmente necesitamos algo y pedimos constantemente, confiando en Él, Él nos oirá.
Juan 5:14, 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestras peticiones deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios y Él nos oye. Tenemos un Dios que recíprocamente está respondiendo nuestras oraciones. No desmayemos. Fíjese que Dios recompensa la persistencia en la oración. La orden que tenemos es orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pensar que nuestras oraciones no sean contestadas de una manera que preferimos no significa que no son oídas. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjese, llevar al Señor que los afanes de esta vida, que la necesidad que nos aplasta, no nos haga afanosos, sino que podamos llevársela al Señor en oración, como dice la alabanza. Cuéntasela a Dios en oración. Vaya, charle con Él, hable con Él. Preséntele sus peticiones delante de Él, porque así Pablo nos dice en toda oración y ruego, con acción de gracias, porque Él sí lo hará. Él recompensa la persistencia en la oración. No renuncia a orar. Dios desea que su fe crezca. Dios se toma tiempo en emprender venganza a favor de su pueblo, pero no por indiferencia, sino que por paciente longanimidad. El Señor a veces permite que ciertas cosas sucedan para cultivar nuestro carácter, para formar un carácter sólido en nosotros mismos. Dice la versión Reina Valera del 90, aunque parezca demorar en defenderlos, Dios nos defenderá. En el caso de José, el hijo de Jacob, si alguien tenía razones para abandonar la fe, era ese hombre, ese muchacho que fue vendido por envidia por sus hermanos, cayendo en desgracia sobre desgracia, llevado cautivo como esclavo, vendido y acusado falsamente y preso. Pero ahí véanlo usted, confiando siempre en Dios, Dios formando su carácter, porque estaba preparándolo para una gran misión, para salvar la vida de su nación. A pesar de que nuestras oraciones no sean contestadas de la manera que preferimos, aún así podemos seguir pidiendo y confiando en Dios. Lo que aprendemos de José es justamente su persistencia y su confianza inalterable en que Dios le haría justicia. Cuando encuentra a sus hermanos y ellos piensan que por la muerte de su padre Jacob ya José se vengaría de ellos, él les dice, con respecto a lo sucedido, ustedes procuraron el mal sobre mí, pero Dios lo encaminó a bien. Sí, así es. A veces el Señor permite que ciertas oraciones se demoren un poquito, pero no es porque no las quiera contestar, sino porque Él está viendo el mayor momento, el mejor momento para responderlas. Entonces, que crezca nuestra fe es el deseo de Dios. Cuando la enfermedad se ha llevado a nuestro ser querido, podemos orar para que Dios prolongue la vida de alguien más. ¿Cuántos hemos perdido seres queridos que han partido? Pero sabemos que el Señor les va a cuidar y bendecir.
Y podemos orar siempre por otros, creyendo verdaderamente que Él puede hacerlo, que Él puede prolongar la vida. Cuando hemos fracasado en momentos de tentación y nos sentimos derrotados, podemos pedirle a Él ayuda y perdón. Hebreos 4:15 nos da esta hermosa esperanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El que nos representa delante de Dios vivió en la tierra, sufrió el escarnio, sufrió el embate del pecado, pero nunca pecó. Él está ahí y sabe de nuestras debilidades y podemos confiar en Él. Podemos acudir porque Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. Cuando la vida es dura, cuando el dinero es escaso, que causa explosiones en nuestra familia y la paz se quebranta en el hogar porque los recursos no alcanzan y queremos encontrar culpables. Cuando estas situaciones nos sobrepasan, cuénteselo a Dios en oración. Conversen con Él, la familia. A pesar de nuestros problemas, podemos confiar y esperar en nuestro Dios. Por eso Efesios 4:6 nos dice, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjese que Dios quiere que oremos y que llevemos todas estas cosas delante de Él en oración. Dios quiere que usted confíe en Él, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Nuestro Dios sabe lo difícil que es esta vida, pero quiere que aprendamos a confiar en Él. Lleve sus problemas al Señor. La invitación de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pase lo que pase, no deje de orar. Pase lo que pase, no deje de doblar sus rodillas delante de este Dios que nos ama y que nos oye. Recuerde a la viuda de esta historia, un insistente personaje que Jesús usó para ilustrar lo necesario de la persistencia en nuestras oraciones a Dios. La determinación es orar sin cesar para apelar a nuestro Padre Celestial y vamos a ser recompensada. Esta determinación será recompensada por el Padre. Jesús nos conoce mejor que nadie y su mandamiento es orar siempre y no desmayar. No se desanime, no renuncie a orar. ¿Cuánto tiempo lleva? Y parece que las nubes persisten en el horizonte y no ve la luz del sol, pero no renuncie a orar. La fe que el Señor espera es una fe persistente como la de esta viuda que no desmayó en su petición. Jesús enseña que debemos persistir en oración sin desmayar y promete que Dios hará justicia a sus escogidos y lo hará pronto. Amén. Concluyendo, Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La fe que espera hallar Jesús en su pueblo es una fe persistente y constante. Por eso la pregunta, ¿por qué? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá un pueblo orando persistentemente en él?
llevando sus inquietudes y sus angustias en oración delante de Él. La relación más estrecha que podemos desarrollar con nuestro Dios es a través de la oración de los santos. Sube como incienso a la presencia de Dios. Y fíjese qué alentador mensaje nos da el 5:8 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿No están olvidadas? Están ahí como inciensos, como charlas de olor fragante que en el momento preciso son presentadas delante de Dios. No deje usted de derramar este perfume de la oración en presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes la palabra del Señor.